Buenos días. Mis compañeros Keila Samantha, Vanessa, Juan Esteban y mi persona, Luisa Fernanda, les vamos a hablar sobre el decreto 2520 de 1993 y la resolución número 0060 del 3 de agosto del 2006. Iniciamos con el decreto 2520 del 1993. Este menciona los estatutos que se expiden por medio del Banco de la República. Como elemento principal, el Banco de la República es una persona jurídica de derecho público. Funciona como organismo estatal de rango constitucional, con régimen legal propio, tiene naturaleza propia y especial. A nombre del Estado, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, pues para cumplir este objetivo, la Junta Directiva del Banco adoptará metas específicas de inflación que deberán ser siempre menores a los últimos años registrados. El Banco de la República tiene su domicilio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, donde funciona su oficina principal. Como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, la Junta Directiva del Banco de la República deberá, dentro de los 10 días siguientes a la iniciación de cada periodo de sesiones ordinarias, presentar un informe al Congreso de la República sobre la ejecución de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, en el cual se incluirán por lo menos las directrices generales de las citadas políticas, una evaluación de los resultados logrados en el periodo anterior y los objetivos, propósitos y metas de las mismas para el periodo subsiguiente y el mediano plazo. El Banco de la República es el encargado de emitir la moneda legal constituida por billetes y monedas metálicas. Esta moneda expresará su valor en pesos colombianos. Además, podrá retirar billetes y monedas de la circulación una vez transcurrido el plazo de canje en el acto de anunciarse la sustitución. Además, el Banco de la República, como banquero y prestamista de última instancia de los establecimientos de crédito públicos y privados, podrá otorgarles apoyo transitorios de liquidez mediante descuentos y redescuentos e intermediar líneas de crédito externo para su colocación a través de los establecimientos de crédito. En cuanto al Banco de la República, en relación con el gobierno, podrá cumplir ciertas funciones, como lo son otorgar créditos o garantías a favor del Estado, servir como agente del gobierno en la edición, colocación y administración en el mercado de los títulos de deuda pública, y prestar al gobierno nacional y otras entidades públicas que la Junta determine la asistencia técnica requerida en asuntos afines a la naturaleza y funciones del banco. Al Banco de la República le corresponde estudiar y adoptar las medidas monetarias, cambiarias y crediticias para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, velando por la estabilidad del valor de la moneda. Para tal efecto, la Junta Directiva podrá disponer la realización de operaciones en el mercado abierto con sus propios títulos, con títulos de deuda pública, señalar límites de crecimiento a la cartera y a las demás operaciones activas que realicen los establecimientos de crédito, tales como avales, garantías y aceptaciones, y por último, regular el crecimiento interbancario para atender requerimientos transitorios de liquidez de los establecimientos de crédito. En cuanto a las tasas de interés bancario, el Banco de la República es el encargado de calcular mensualmente e informar con idéntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda para cada uno de los días del mes siguiente los valores en moneda legal de la unidad de poder adquisitivo constante, también llamada UPAC. Como actividades conexas, el Banco de la República podrá administrar un depósito de valores con el objeto de recibir en depósito de administración los títulos que emita, garantice o administre el propio banco. Además, podrá abrir cuentas corrientes bancarias o celebrar contratos de depósito con personas jurídicas, públicas o privadas, cuando ello sea necesario para la realización de sus operaciones con el banco. Y también podrá realizar operaciones de compra, venta, procesamiento, certificación y exportación de metales preciosos. Los órganos de dirección, administración y control interno del Banco de la República serán ejercidos por la Junta Directiva, el Consejo de Administración, el Gerente General y los gerentes técnico y ejecutivo. Y las medidas y actos mediante las cuales se realicen
deberán sujetarse a unos principios, los cuales son preservar la estabilidad institucional del banco, que es como elemento esencial para asegurar la solidez y la confianza pública en el sistema monetario del país, tanto en el orden nacional como en el internacional. Y a su vez, velar por que la función de administración, operación y control interno de las actividades del banco prevalezcan los criterios de eficiencia y prevención de riesgos. En cuanto a la junta directiva, esta debe estar integrada por 7 miembros, los cuales son el ministro de Hacienda y Crédito Público, el gerente general del banco y 5 miembros más de dedicación exclusiva nombrados por el presidente de la República. Para ser miembro de dedicación exclusiva se requiere ser colombiano y ciudadano en ejercicio, tener título profesional y a su vez haber desempeñado cargos públicos o privados con reconocida eficiencia y honestidad, haber ejercido su profesión con buen crédito o la cátedra universitaria. No podrán ser miembros de la junta directiva quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de libertad, salvo por delitos políticos o culposos, quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento, y quienes hayan sido sancionados con destitución por la autoridad que ejerzan funciones de inspección y vigilancia o por faltas contra la ética en el ejercicio profesional durante los 10 años anteriores. Por otro lado, los miembros de la junta directiva no podrán ejercer su profesión y ningún otro oficio durante el periodo del ejercicio de cargo, celebrar contratos con el banco durante el ejercicio de su cargo ni dentro del siguiente a su retiro, y en ningún tiempo intervenir en asuntos de carácter particular y concreto que hubiere tramitado durante el desempeño de sus funciones y en relación con su cargo. Se deben tener en cuenta ciertas funciones de la junta directiva, como lo son aprobar los estados financieros y de resultados correspondientes al ejercicio contable anual del banco y el proyecto de constitución de reservas y de distribución de utilidades a más tardar dentro de los 2 meses siguientes al corte del ejercicio. También aprobar y revisar periódicamente el presupuesto anual del banco que le presenten a su consideración el gerente general, expedir el régimen general de contratación del banco y también autorizar celebración de contratos con el gobierno nacional o las demás entidades públicas. Se debe tener presente que la junta directiva solamente podrá sancionar, deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos 5 de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el ministro de Hacienda y de Crédito Público, y las decisiones solo se podrán tomar con el voto favorable de mínimo 4 de sus miembros, salvo la aprobación de créditos o garantías a favor del Estado, que requerirá la unanimidad de todos los miembros. Y por último, en la vocería de la Junta, los asuntos tratados en esta no podrán ser dados a conocimiento público, sino luego de que sobre ellos se haya tomado las correspondientes decisiones. Una vez adoptada, será el presidente de la Junta Directiva o el director del banco que éste se designe, quien estará autorizado para dar las declaraciones y explicaciones que eventualmente se soliciten sobre las decisiones tomadas. Capítulo 3. El Consejo de Administración del Banco de la República estará integrado por la Junta Directiva, el Gerente General y el Auditor. Funciones del Consejo de la Administración. Determinar las facultades para la contratación, la ordenación de gastos e inversiones y la autorización de traslados o disposición de activos del banco. Estudiar, aprobar y poner en ejecución proyectos especiales relacionados con la operación del banco. Expedir las normas sustantivas del manual de personal del banco y aprobar sus modificaciones. Determinar la remuneración del ministro de Hacienda y Crédito Público por su asistencia a las sesiones de la Junta Directiva. Establecer los criterios y según estos fijar las tarifas que debe cobrar el banco por los servicios que preste. Las decisiones solo podrán tomarse con el voto favorable de un mínimo de 3 de sus miembros. Capítulo 4. Gerente General. El gerente general será elegido por la Junta Directiva y su durabilidad en este cargo es de 4 años y podrá ser elegido por 2 periodos. Algunas funciones de este son: representación legal y administración del banco, designar a los demás funcionarios de la entidad cuya atribución no corresponda a la Junta Directiva o al Consejo de Administración, presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual del banco. Título 4, Capítulo 1. Régimen laboral. Todos los funcionarios y trabajadores del Banco de la República continuarán siendo empleados de confianza. Los empleados de dicha entidad están clasificados de la siguiente manera. Con excepción del ministro de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros de la Junta Directiva tienen la calidad de funcionarios públicos de la Banca Central y su forma de vinculación es de índole administrativa. Los demás empleados serán regidos bajo el Código Sustantivo del Trabajo y los estatutos nombrados en la Ley 31 de 1992.
Por otro lado, en cuanto a temas de pensión de dichos trabajadores, será acumulable el tiempo trabajado en el Banco de la República con el laborado del servicio de la Nación. Los departamentos, distritos, municipios, entidades descentralizadas y cualquier empresa o entidad en la que el Estado tenga participación mayoritaria. Capítulo 2. Inhabilidades e incompatibilidades de los trabajadores. No podrá ser contratado por el Banco de la República la persona que se encuentre bajo las siguientes inhabilidades: quienes tengan vínculo de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, con cualquier funcionario o trabajador del banco. Los trabajadores del banco tienen las siguientes incompatibilidades: no podrá durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro celebrar por sí ni por interpuesta persona contrato alguno con el banco, ni gestionar ante él negocios propios ni ajenos. No podrá ningún tiempo intervenir en asuntos de carácter particular y concreto que hubieran transmitido durante el desempeño de sus funciones y en relación con su cargo. Los trabajadores del Banco de la República tienen dedicación exclusiva, es decir, que se obligan a prestar sus servicios exclusivamente a este, por tanto, no podrán comprometerse fuera de él en ninguna actividad. Capítulo 3. Régimen salarial y prestacional. Régimen salarial y prestacional para los trabajadores y pensionados del banco no podrá desmejorarse como consecuencia de la aplicación de las normas de la Ley 31 de 1992 y estos estatutos. Capítulo 4. Seguridad social. El objeto de esta es atender a través de ella parte o todas las obligaciones legales, reglamentarias y convencionales que sobre previsión social tenga o adquiera la entidad en relación con sus empleados, trabajadores y pensionados, y desarrollar programas que propendan por la salud, la educación, el bienestar social, cultural y recreativo de los mismos. Título 5. Régimen financiero y contable. Capítulo 1. Patrimonio. El artículo 56 nos menciona que el patrimonio del Banco de la República estará conformado por su capital, la reserva de estabilización monetaria y cambiaria, las demás reservas autorizadas en estos estatutos, así como por las cuentas de superávit, la cuenta de resultados de ejercicios anteriores y la de resultados del ejercicio. La Junta Directiva constituirá reservas, como lo son la Reserva de Estabilización Monetaria y Cambiaria, que esta reserva tendrá por objeto absorber eventuales pérdidas del banco. La Reserva para readquisición de acciones, esta se constituirá con recursos de la Reserva para adquisición de activos hasta el valor necesario para efectuar la cesión de acciones. Reserva de resultados cambiarios. Son las diferencias del valor en las operaciones diarias de compra y venta de divisas en el mercado cambiario respecto al precio del mercado de cada día. Y por último, la reserva para protección de activos. Estará constituida por la parte de las utilidades de cada ejercicio que determine la Junta Directiva con el objeto de precaver riesgos eventuales y contingentes de pérdida de activos. Capítulo 2. Ejercicio contable, estados financieros, reservas, utilidades y pérdidas. Constituirán ingresos y egresos del banco los derivados de la compra, venta, inversión y manejo de las reservas internacionales y de la compra y venta de metales preciosos aliados al oro, y todos los relacionados con las actividades que le son propias como Banco Central, incluidos los derivados de las operaciones de mercado abierto y de la acuñación e impresión de especies monetarias. Y al finalizar cada ejercicio económico, el gerente general deberá presentar a la Junta Directiva los estados financieros del banco y, en cuanto a las reservas internacionales, deberá contabilizarse a la tasa del mercado. Por otro lado, las pérdidas del ejercicio serán cubiertas por el presupuesto general de la Nación, siempre y cuando no alcancen a ser cubiertas con la Reserva de Estabilización Monetaria y Cambiaria. Las utilidades del Banco de la República no podrán distribuirse o trasladarse a la Nación si no se han enjuagado totalmente las pérdidas de ejercicios anteriores. Título 6. Régimen de los actos y contratos. Las decisiones de la Junta Directiva se adoptarán mediante actos de carácter general o particular. Las demás decisiones se regirán por las normas del derecho privado. Capítulo 1. Contratación con entidades públicas y procedimientos relativos a aquellos actos que sean administrativos. Procedimientos relativos a aquellos actos que sean administrativos de carácter general deberán publicarse en el boletín que la Junta Directiva autorice, y los de carácter particular serán motivados de ejecución inmediata, deberán notificarse en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo. Por otro lado, los contratos que celebre el banco con cualquier entidad pública solo requerirán para su validez la firma de las partes y el registro presupuestal a cargo de la entidad contratista, y, por último, los contratos terceros se ceñirán al régimen de contratación propio del banco o, en los casos no previstos por este, a las normas comunes del derecho privado. Capítulo 2. Operaciones y régimen contractual ordinario.
Las operaciones de crédito, descuento y redescuento deberán documentarse en los títulos valores y, en su caso, contratarán siempre con la responsabilidad de la institución descontada o redescontada. Además, todos los contratos o documentos que celebre el banco se regirán por las normas que despida la Junta Directiva y en lo no previsto por ellas por el Código de Comercio. Título 7. Inspección, vigilancia y control. La inspección y vigilancia sobre el Banco de la República serán ejercidas por el Superintendente Bancario. Capítulo 2. Control del banco. La función de control sobre el Banco de la República serán ejercidas por el auditor. Para desempeñar este cargo se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años de edad, ser contador público y tener un título universitario de especialización en ciencias económicas o administrativas. Algunas funciones del auditor son certificar los estados financieros, velar porque se lleven regularmente y de acuerdo con la ley la contabilidad de este mismo, presentar al presidente de la República y a la Junta Directiva un informe anual sobre la labor adelantada y el programa general de actividades para el año siguiente, realizar la auditoría del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Título 8. Disposiciones generales. Reserva de documentos. Los documentos en los cuales consten las actuaciones y decisiones de carácter general no están sujetos a reserva alguna. Los demás documentos del banco gozan de la reserva prevista en el artículo 15 de la Constitución Política. Conservación de documentos. El banco estará obligado a conservar durante el plazo mínimo de 6 años sus libros, formularios y demás documentos contables, así como la correspondencia que reciba o dirija. Sistema de seguridad del Banco de la República. Contará con un sistema de seguridad propio cuya organización tendrá como objetivo principal la protección integral de sus dependencias y valores y recibirá el apoyo que requiera de las fuerzas militares y de policía y de las autoridades en general. Régimen impositivo y otros derechos. El banco estará exento de los impuestos de timbre y sobre la renta y complementarios. En la resolución número 60 del 3 de agosto de 2016 se habla de la compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la autoridad competente para establecer los requisitos y las condiciones para autorizar el registro de los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. Para comprar y vender de manera profesional, los residentes del país deben inscribirse en el registro mercantil a través del RUT como mecanismo de control por parte de la DIAN para identificar y clasificar las obligaciones de las personas. Asimismo, deben contar con la capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica para llevar a cabo las operaciones de cambio y los sistemas adecuados de riesgo. Esta actividad solo puede desarrollarse en establecimientos de comercio autorizados por la DIAN. En el capítulo 1 se habla de los requisitos para obtener la autorización para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. Entre ellos está ser residente en Colombia, ser comerciante inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con el lugar en donde va a desarrollar la actividad, inscribirse en el registro de profesionales de compra y venta de divisas que establece la DIAN, estar inscrito en el registro único tributario con las responsabilidades fiscales, tener por lo menos un establecimiento de comercio matriculado en la Cámara de Comercio donde va a desarrollar la actividad y con ventanilla para atender al público, que el solicitante y el representante legal, los suplentes, socios o miembros de la junta directiva no hayan sido condenados o en sentencia en firme por delitos sancionados con pena privativa de la libertad. También no haber sido multado o sancionado en los 5 años anteriores por conservar formularios con información de declarantes inexistentes o con operaciones inexistentes, por efectuar pagos, giros, remesas internacionales o transferencias de divisas o de moneda legal colombiana desde o hacia el país por cuenta propia o por cuenta de terceros sin estar autorizados por el régimen cambiario, o haber realizado el pago en moneda extranjera de cualquier contrato, convenio u operación entre residentes en el país sin que dicho pago se encuentre autorizado por el régimen cambiario. Los documentos que se requieren para acceder al registro son solicitud de autorización debidamente suscrita, la fotocopia del contrato de arrendamiento, de matrícula del inmueble o del área destinada al funcionamiento del establecimiento de comercio, el documento impreso del Sistema de Administración de Riesgo, de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo,
y de la matriz de riesgos y el señalamiento del nombre e identificación de las personas que hayan sido designadas en calidad de empleado, la persona jurídica aspirante a acceder al registro, el acta de nombramiento o los contratos de trabajo debidamente suscritos, la hoja de vida y la fotocopia del documento de identidad del designado. En el capítulo 2 se encuentra el procedimiento de las solicitudes de autorización para acceder al registro. En primer lugar, reciben, analizan, verifican y revisan los documentos presentados, consultan en línea y hacen las lecturas de información pertinentes para establecer la veracidad de dichos documentos. En segundo lugar, la DIAN, a través de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario, realiza una visita al establecimiento de comercio para que un funcionario competente inspeccione y verifique la existencia de la ventanilla para la atención del público y que el establecimiento de comercio no se encuentre ubicado en un lugar diferente al señalado en el RUT del solicitante. En tercer lugar, consultan los listados de la Organización de las Naciones Unidas, el de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos de América y las demás fuentes de información que permitan establecer la existencia de reportes que puedan configurar un riesgo de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Y en cuarto lugar, expiden la resolución motivada y notificada que decía la solicitud presentada, expedida por el jefe de la División de Gestión de Control Cambiario. También existe una autorización transitoria que es para ejercer la actividad en los lugares en donde se celebren ferias, exposiciones, congresos, convenciones, foros, seminarios, simposios o eventos deportivos o culturales, para lo cual deben presentar la solicitud a la gestión de control cambiario por lo menos 15 días antes al inicio del evento, en la que conste el nombre o razón social y el NIT de la entidad o persona organizadora o administradora del evento. Y se deben anexar los siguientes documentos: la certificación suscrita por la persona natural o jurídica organizadora del evento, identificando el lugar y las fechas de inicio y finalización, el tipo de vinculación que el profesional va a tener y la descripción del área, lugar o espacio en el que se va a ejercer la actividad, y la copia del certificado de Cámara de Comercio que acredite la representación legal de la persona jurídica administradora del evento. En el capítulo 3 se habla de la solicitud de apertura o traslado de un establecimiento de comercio, para lo cual se deben presentar los mismos documentos, recibir la visita que verifique la existencia del establecimiento de comercio con ventanilla para atención al público. Después expiden la correspondiente resolución de autorización de funcionamiento del nuevo establecimiento de comercio o la autorización del traslado, y una vez notificada la resolución se puede iniciar la actividad de compraventa de divisas en efectivo y cheques de viajero en el establecimiento autorizado. Sin la autorización por parte de la gestión de control cambiario no podrá iniciarse la actividad ni de manera ambulante en zonas de frontera, porque se impondrá una multa del 100% del valor de las operaciones de compra y venta realizadas. Capítulo 4. Obligaciones de los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. Primero, informar por escrito cualquier cambio dentro del mes calendario siguiente en el que éste se produce. Segundo, presentar a la DIAN la información entonces con los términos de las resoluciones 09148 y 09149 del 2006. En estos se pone entonces la información a suministrar, el contenido de la misma, los plazos para presentarla y las modificaciones. Tercer punto es fijar un lugar visible del establecimiento para poner una copia de la autorización que entrega la DIAN con un código asignado para identificar el establecimiento. Este afiche institucional debe ser devuelto al cese de las actividades. Cuarto, realizar todas las operaciones siempre a través de la ventanilla del establecimiento. Y quinto, informar la suspensión de las actividades así como la reanudación de las mismas. Para esto hay entonces un plazo de un mes después de ocurrido el suceso. Capítulo 5. Indicadores de riesgo de capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica. Los indicadores entonces van a ser divididos de esta misma manera. Se principia con el indicador de riesgo, en el cual entonces se deben cumplir las obligaciones en los literales A, el cual es exigir y conservar una declaración de cambio; B, pagar en efectivo o transferencia; C, reportar a la UIAF las operaciones de compra o ventas de divisas en cheques de viajero; D, informar a la UIAF cualquier operación que consideren sospechosa de constituir lavado de activos;
Presentar la colaboración que se requiera con las autoridades para sus propósitos de prevención de actividades delictivas. Y F. Cumplir con las obligaciones mercantiles y tributarias derivadas de su condición de comerciantes. Estos se encuentran en el numeral tercero del artículo 75 de la Resolución Externa 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. Indicadores de capacidad operativa. Cumplimiento entonces de los requisitos y obligaciones del artículo segundo en el numeral 6, el cual es tener por lo menos un establecimiento de comercio matriculado en la Cámara de Comercio, y los numerales del 1 al 7 del artículo número 8, en los cuales está informar por escrito algún cambio, presentar a la DIAN la información, conservar una copia de la autorización que entrega la DIAN, operaciones entonces a través de la ventanilla, prohibiciones, marco normativo e infracciones, como prevención de lavado de activos e informar la suspensión de las actividades, así como la reanudación de estas. Indicadores de capacidad administrativa. En el primer punto entonces se encuentra pactado en el artículo tercero de la Resolución Externa 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y en el numeral 7 de la Circular Externa número 28 del 9 de diciembre del 2011, que se deben conservar en los establecimientos de comercio los documentos que acrediten el monto, características y demás condiciones de las operaciones de cambio celebradas, así como el origen o destino de las divisas. En segunda instancia, tenemos entonces que en los términos señalados en el numeral 5.9 de la Circular Externa 28 del 9 de diciembre del 2011 de la DIAN, se establece un régimen de sanciones administrativas y laborales. Indicadores de capacidad financiera. Estos se hacen entonces justificando ante la DIAN el monto, características y demás condiciones de las operaciones de origen y destino de los dineros, conservando los documentos de soporte. Y por último, indicadores de capacidad técnica. En estos entonces se asegura el numeral 5.7 de la Circular Externa número 28 del 9 de diciembre del 2011 de impartir el programa de capacitación a los empleados del profesional de cambio en temas de SARLAP y sus modificaciones, certificando así que los empleados del profesional de cambio autorizados conozcan el contenido y el alcance de la autorización otorgada por la DIAN. Capítulo 6. Modificaciones, cambios o actualizaciones de la información de los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. Deberán informarse estos por escritos a la División de Gestión de Control Cambiario. Todos los cambios que se presenten con la solicitud de autorización, adjuntando los respectivos documentos que soporten las modificaciones o cambios correspondientes dentro del mes calendario siguiente a la fecha en la que se produce este cambio. Capítulo 7. Causales de cancelación de la autorización para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. Esta se dará en dos casos. Uno, a petición del interesado. Según el numeral tercero del artículo 8 de la presente resolución, se debe anexar a la solicitud el afiche institucional entregado por la DIAN y el certificado de Cámara de Comercio en el que conste la cancelación de la actividad. El segundo entonces sería de oficio, el cual se puede dar tras transcurrir más de 12 meses continuos del cese comprobado de suspensión de actividades o por cometer dos infracciones cambiarias decididas con resoluciones de sanción descritas por los numerales 18, actividad de compra y venta de manera profesional sin cumplir los requisitos, numeral 19, por no exigir la declaración de cambio por compra y venta, numeral 20, por conservar como declaración formularios con información de declarantes inexistentes o de operaciones inexistentes. Numeral 21, el no pago mediante cheques de las operaciones de compra y venta de divisas cuando la norma lo exija. Numeral 22, que se incurra en alguna prohibición. Y numeral 23, estar en una infracción cambiaria. Estos se encuentran en el artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011. También se puede dar por muerte de la persona natural autorizada o por la protocolización de las cartas finales de liquidación. Capítulo 8. Cancelación de la autorización de funcionamiento de los establecimientos de comercio dedicado a la compra y venta profesional de divisas. Se dará en dos casos también, a petición del interesado el primero y el segundo de oficio, cuando el profesional de cambio en el artículo 8, numeral 1, muestra que no ha informado a la DIAN la cancelación del registro mercantil o cuando se anuncia al público con un nombre comercial diferente al inscrito en el RUT del profesional.
Capítulo 9. Requisitos y trámites de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario. Estas se deben entonces solicitar a la dirección seccional mediante la presentación de los siguientes documentos: solicitud de acreditación suscrita por el representante legal, hojas de vida y copia de los documentos de identidad de los representantes legales, documentos descriptivos de la infraestructura física, técnica, administrativa y humana, un modelo de contrato de mandato previamente aprobado, un certificado del revisor fiscal. Con estos entonces la División de Gestión de Control Cambiario dará el encargo a las solicitudes, las recibirá, analizará, verificará y va a revisar la documentación presentada para posteriormente practicar una visita administrativa de inspección al domicilio social de la persona jurídica interesada. Para cancelar la acreditación como corresponsal cambiario se puede hacer de dos maneras: a petición de la sociedad anónima y de oficio, al realizar por cuenta propia operaciones exclusivas de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, por la protocolización de las actas finales de liquidación de la persona jurídica autorizada y por haber sido entonces cancelada su autorización mediante un acto administrativo en firme. Capítulo 10. Disposiciones finales. Para las bases de datos, la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la DIAN será la dependencia competente para administrar y actualizar la base de datos de riesgo. En uso de las facultades del artículo 9 del Decreto Ley 2245 del 2011, se podrán entonces adelantar visitas administrativas de riesgo, inspección, vigilancia y control, incluidas las sociedades anónimas acreditadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales. Esta resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación hasta el presente día.